amada iglesia, a la iglesia venimos a varias cosas. Número uno, adorar. Y adorar no solo es música, adorar no solo es canto. Adorar es, que hemos aprendido, adorar es sacrificio. Y adorar es obediencia. Amén. Entonces puedes decir conmigo, adorar es sacrificio. Y adorar es obediencia. No es fácil obedecer, nuestra naturaleza se revela en contra de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos una gracia y un poder superior para vencer nuestras pasiones. Y como iglesia, después de adorar, pasamos al tiempo de los niños, que fue hermoso, y es hermoso verles. Ahora viene el tiempo de los adultos. Esto se pone serio, hermanos. ¿Escuchaste? ¿Qué sabemos de David? Que venció al gigante. Después de una telenovela, después de una novela que termina con un final feliz, nosotros que somos adultos, o principalmente los adultos, sabemos que la vida continúa, que la vida es cíclica, pero también la vida es como una ola. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es David, que dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios nos creó, Dios nos hizo y Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y hoy vamos a reflexionar en esta palabra. Imagínate, Dios en su palabra dice que Él iba a escoger a un hombre conforme a su corazón. ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Qué sabemos de Dios? Dios es amor, Dios es paz, Dios es fuego consumidor, Dios nos tiene atributos de paciencia, Dios es perdonador, ¿sí? Y hay cosas que vamos a ver en el corazón de este David que no se parecieron al corazón de Dios. ¿Cuántos saben que David pecó? Los que han leído la Biblia o visto las historias. Pero hoy vamos a reflexionar qué cosas pasó en este hombre llamado David. ¿Sale? Vimos lo de David y Goliat, que lo mencionaremos también, pero vemos cómo Dios los escogió. Sabes que Dios escoge personas y que Dios no hace excepción de personas. Y hoy te puedo decir hoy de parte de Dios que si tú estás en este lugar es con un propósito. Dios sabe lo que tú estás pasando, Dios sabe lo que tú estás viviendo, Dios sabe las circunstancias que pudieras estar pasando en tu familia, pero Dios tiene planes y Dios tiene propósitos. ¿Lo crees? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, si gustas, si puedes, y poder orar y pedirle al Señor que nos ilumine este tiempo. Vamos a tomar unos 20 minutos tal vez para meditar en la palabra, pero así como los que tuvimos radio, ¿sí? Sabemos que Dios habla, pero tienes que sintonizarte al canal. Entonces, Dios sigue hablando. Yo te pido que hoy te sintonices. Sé que hay calor, pero le pidas al Señor en tu corazón que hable a tu vida. Dios ya dejó las escrituras para nosotros y a través de ellas siempre hay un mensaje de parte de Dios para ti y para mí. Padre, gracias, Señor, por esta hermosa mañana soleada. Hoy invocamos tu nombre, como lo hicimos al principio, y te pedimos en este tiempo de enseñanza, díselo con tus palabras, hables a mi vida. Tú me conoces, tú sabes lo que yo necesito, y si en esta historia hay algo que se refleja conmigo, ayúdame a poder ponerme a cuentas contigo y cumplir con tus propósitos. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Amén, es así sea. Vamos al primer texto. Estamos en la escuela y te pido que seamos obedientes. No sé si cuando te diga léelo, puedas leer conmigo. Y la parte que vamos a ver es la parte del reinado que Dios puso o que Dios permitió para el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió de todos los pueblos, de todas las naciones. Dios escogió al pueblo de Israel y ellos pidieron rey, y el primer rey fue Saúl, un hombre
grande, hermoso. Dice que si nos parásemos todos, él cruzaba todos, donde hubiera gente, al más alto era Saúl, fuerte, aguerrido, pero Saúl se olvidó de Dios. Y por eso Dios ocupó al rey David. Y por último tuvo un hijo que se llamó Salomón. Y hubo varios reyes, pero yo me quiero enfocar en esta parte de la transición de Saúl, que negó a Dios, dejó de querer agradar a Dios y Dios lo hizo a un lado. Te puede pasar. Esto es serio. Si tú te olvidas de Dios, Dios te hace a un lado. Dice que Dios al soberbio lo mira de lejos y al humilde lo recibe. ¿Sabe? Mira el texto y si puedes leerlo conmigo a la cuenta de 3, a ver si nos sale, y si puedes leerlo, obsérvalo. 1, 2, 3. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. ¿Qué leímos entonces? La transición que hubo entre Saúl, que pecó, que no obedeció a Dios, y dice ahí, acabamos de leer, mas ahora tu reino no será duradero, le dice Dios. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea el príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Seguimos, si podemos bajar a los niños. Se me altera un poquito. Seguimos. Miren el siguiente texto. Pásale. Dice, cuando Dios lo escogió, Dios envió al profeta Samuel y envió a un padre que tenía 8 hijos. David era el más pequeño y él ni siquiera estaba escogido entre todos los hombres que estaban ahí, todos los hermanos que estaban ahí. ¿Sí? Si no, déjalo que cambie. Déjalo, David. Ok, son niños. Ok, entonces dice que Samuel llegó a la casa de Isaí, el papá de David, y al primero que vio fue al primogénito, un hombre grande. Dijo, este es el bueno, ¿no? Este es el bueno. ¿Has visto los que jugamos fútbol? ¿Has visto aquellos que usan el traje más bonito? Los tenis de marca, hasta el paliacate y todo, y parece. Y cuando los ves en el partido, no juegan nada más la pinta, ¿no? Entonces, Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón y dice Dios, y Jehová respondió a Samuel el profeta, no mires ¿qué? Su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Qué vemos nosotros cuando vemos a alguien? Su apariencia, su manera de vestir. Hay gente que son más detallistas, hasta ven la marca, los tenis, los zapatos. Pero dice la Biblia, pero Dios mira el corazón. Lo que hace una persona no es lo de afuera, es lo de adentro. Esencia. Y Dios vio el corazón de David y sabía que Dios podía usar a David. No porque era perfecto, sino porque él tenía cualidades que todo hombre debe de tener. ¿Sale? Vamos a avanzar. Entramos en la escena que vimos hoy con David y Goliat, lo que nos representaron los niños. Después de esta batalla, él gana, imagínate, él era un jovencito. Pero David es un referente de nosotros el día de hoy. ¿Sabes en dónde compuso los salmos? Como la mayoría de los salmos que leemos en la Biblia, ¿dónde los compuso David? En el campo, donde él pastoreaba las ovejas, donde él estaba. Ese era su escenario y hacía canciones. Uno de sus salmos dice, Dios, si muero, ¿quién te va a alabar? ¿Escuchaste eso? O sea, el mismo David le dice, Señor, ¿quién te va a cantar como yo?
¿Quién te va a adorar como yo? Una compañera de la escuela me decía que una vez en el culto, ella y otra joven se pusieron a adorar, pero dice que la iglesia estaba un poco apática. Y cuando estuvieron adorando, dice que cayó una presencia de Dios hermosa en ese lugar. Al final del culto, el pastor se acerca a esas dos jóvenes y las llama. Y les dice a esas jóvenes, les dice: hijas, gracias. Porque gracias a ustedes y a su intercesión, la presencia de Dios bajó esta tarde. Tu clamor, hermano, tu devoción a Dios, aunque nadie busque a Dios, tú busques a Dios en tu hogar, Dios se hace presente. A veces tú esperas que más personas lo sigan y no hay nadie a tu lado, pero que tú lo busques. Entonces David, donde andaba en el campo, adoraba a su Dios. ¿A dónde se debe de adorar a Dios, iglesia? La gente piensa que en el templo, ¿no? No, el templo es la escuela. Hoy aprenderemos a adorar, hoy oramos. Párese, hermano, se para, ore, incline su rostro, aprendes obediencia, pero en tu lugar íntimo, en tu hogar, donde nadie te ve, es donde realmente tienes una comunión plena con Dios. ¿Vale? Y David mató al gigante. ¡Pum! Fue algo extraordinario, que un pequeño, celoso porque ofendieron a su Dios, salió avante y lo mató. ¿Cuál fue la impresión de Saúl? Velo pasando y te digo dónde te detienes. Pásalo. Pásalo. Espera. Regresa. Ya, pásalo. Lo que hicieron los niños. Ahí. Cuando regresa David a la ciudad, ¿cómo regresas después de una guerra? Ganando, y que nadie murió. Porque eso es interesante. Qué hermoso fuera para nuestra época. Dos naciones se van a pelear, pues que se peleen los dos presidentes. No, que mandan a toda la gente y se matan, la pobre gente se mata entre ellos. ¿Y en dónde está el presidente? En su casa, en su oficina, con clima, nada más dirigiendo. En esa época mandaban a los paladines, a hombres que representaban una nación. Y si caía ese hombre, caía la nación. ¿Sale? Regresa David de la victoria, gozoso, con el ejército gozoso, porque si te matan a ti, matan al pueblo. ¿Cuál era el propósito de ganar una victoria? Primero, enfrentar a los hombres. Si ganas a los hombres, ¿qué hacen? Van contra las mujeres, van contra los bienes, van contra los hijos y los toman de esclavos. Si un hombre, si una mujer no se levanta a pelear, el diablo está mirando a tus hijos. Por eso quiere que tú caigas, por eso quiere que tú seas vencido para destruir tu casa. El diablo no está jugando, ¿sí? Por eso te quiere vencer. Regresa David gozoso, el rey gozoso, y mira lo que sucedió. Dice, 1 Samuel 18, aconteció que cuando volvían ellos de la guerra, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿Cómo salieron? Con panderos. ¿Qué no son los panderos? Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, porque ellos al ganar la guerra habían salvado a las familias. Y al ver el ejército regresar, ¿cómo se queda una mujer cuando el hombre va a la guerra? ¿Qué es lo primero que espera? Que regrese, ¿no? Bueno, si el caso es en una oreja, pero vivo, ¿no? Mocho, pero vivo. Cuando menos que regrese. Regresaron triunfantes y comenzaron a adorar y cantar y alabar. Gozosas por haber ganado. Sigue. Regrésalo. Y ese canto, si sigues leyendo, dice que ellas cantaron: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000.
10,000 y comenzaron a darle más honra, ya no al rey, sino a David. ¿Y sabes qué le pasó a Saúl? Saúl se puso celoso, celoso que lo persiguió, lo quería matar. O sea, en varias ocasiones quiso matarlo y David fue fiel a su autoridad y sobre todo a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es fiel a su autoridad y fiel a Dios. El mayor atributo que un hombre, que una mujer puede tener es la fidelidad. Escucha, un hombre y una mujer que no es fiel pierde todo. Pierde su familia, pierde el respeto a sí mismo, pierde todo, hermano. ¿Me explico? Entonces, Dios, el mayor atributo que espera de nosotros es que seamos fieles. Y David fue fiel. Y una ocasión, ¿sí?, que lo estaban persiguiendo, él se escondió en una cueva para no matar a su rey. Se escondió, y un atributo que hace un buen hombre conforme al corazón de Dios, que ayuda a otros a crecer, ayuda a otros a desarrollarse. Ve a alguien triste, lo anima. Ve a alguien desesperado, ora por él. ¿Sabes cómo estaban cuando David, su familia y muchos que supieron que David estaba en una cueva que se llamaba Adulán, fueron con él? ¿Y sabes cómo estaban estos hombres? Pásalo. Y lo leemos todos a la cuenta de 3. Bueno, lo leo y el siguiente lo leen ustedes. Primera de Samuel 22:1 dice: yendo luego David de allí, ¿qué hizo? Huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Y quiénes vinieron? Pásalo. Lo leemos todos. 1, 2, 3. Se juntaron con todos los afligidos, porque estaban endeudados y todos los que enseñaban a la cura del espíritu. Fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Muy bien, no le salió bien. Vamos a leer. Dice: y se juntaron con él, pura chulada, papá, ¿no? Pura gente bonita. Lo quito para que vean. Se juntaron con él. ¿Qué tipo de personas? Afligidos. ¿Has estado afligido alguna vez? ¿Cómo estás? Bien. Su rostro o el rostro de las personas refleja, dice que son las ventanas del alma. O puedes reír, pero tu vista está triste por muchas cosas. En esa cueva estaban muchos afligidos. Y todos los que estaban, ¿hay alguien endeudado en este lugar? ¿Quién le debe a Coque? Endeudados. ¿Cómo se siente una persona endeudada, hermano? Puede estar comiendo, pero está pensando. Sabe que debe, sabe que tiene que trabajar, sabe que tiene que hacer las cosas. No está en su presente. Espero. Hay otros que deben y no dicen nada. Dice endeudado, y todos los que le hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. O sea, él fue jefe de ese tipo de personas. ¿Y sabes qué dice al final del libro de Reyes? Que esos hombres se les conoció como los valientes de David. Amén. Esos hombres mataron gigantes. Esos hombres conquistaron ciudades. Uno de ellos, dice la Biblia, que en la guerra mató a tanta gente mala que la sangre de sus enemigos quedó en su espada con su mano, y que se coaguló y su mano quedó fija, dice, de la sangre en su espada, luchando para salvar a su pueblo. Esos hombres tristes, endeudados, ahora eran valientes. Hermano, ¿cómo has llegado? ¿Cómo llegaste a los pies del Señor? No mires la condición, mira lo que Dios puede hacer. ¿Sabes que David es figura de Cristo? Lo que Cristo puede hacer en el corazón de alguien es algo extraordinario. Solo tienes que dejar que lo haga. Amén.
Mira qué más pasó en su historia. De las cosas hermosas que hizo David, en esa época la presencia de Dios se encontraba en el arca. Saúl perdió el arca. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo en su reino cuando llegó a ser rey? Dijo, necesitamos la presencia de Dios en casa. ¿Cuántos lo pueden decir? Me fue a ver un amigo, tiene dinero, es político. Me dice, Martín, ayúdame. No puedo. Mis hijos están mal, mi esposa está mal. Creo que necesito a Dios. Digo, necesitas a Dios en tu vida, necesitas a Dios en la ecuación. Tú puedes ser muy inteligente, tú puedes tener habilidades, pero si Dios no está ahí, estás perdido. Tus hijos están perdidos porque necesitas la dirección de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo David? Por eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Necesitaba la presencia de Dios. La fue a buscar. Y sabes que la primera, aquí vemos sacerdotes, pero la primera vez que la fue a buscar, él en su buen deseo no usó sacerdotes, usó un carruaje con bueyes y la trajo. Dice que la presencia de Dios se movió, el arca se movió y un hombre llamado Pérez Usa tocó la santidad de Dios y murió. Y eso fue terrible y él tuvo miedo. Pero ¿sabes qué hizo? Preguntó cómo se deben de hacer las cosas. Hermano, si tú no sabes cómo hacerle, si tú no sabes cómo buscar a Dios, ¿qué tienes que hacer? Preguntar. Y para preguntar se necesita humildad. Se necesita comerse el orgullo y decir no puedo. Y decir necesito. Y decir oren por mí. Estoy pasando por una situación. Y ser humilde. Entonces él fue humilde y dio consejo y trajo la presencia de Dios. Y mire este salmo que vamos a leer, Salmo 27:4, a ver si nos sale ahora sí. Lo leemos todos, ¿les parece? 1, 2, 3. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué nos va mal en la vida? Porque nosotros ocupamos a un Dios de paraguas. ¿Cuándo saca usted paraguas, hermano? Cuando va a llover. Va a llover, saca el paraguas. ¿Se acuerda uno? Oye, tenemos paraguas, por ahí anda, búsquelo. Y solo cuando está el sol. Cuando necesitamos a Dios, mira mis dedos, buscamos a Dios. Cuando ya no nos sirve, lo desechamos. Pero dice la Biblia que David dice, una cosa he demandado a Dios, esta buscaré. ¿Cuál cosa? Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, aprender el consejo de Dios. Hermano, una cosa necesitas y necesito todos los días, pasa tiempo con Dios y verás que tu vida será diferente. ¿Lo crees? Muchos no lo creen y por eso no lo hacen. Pero cuando lo comienzan a hacer, Dios comienza a ordenar las cosas. Escucha esto. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y vino el Espíritu Santo de Dios y comenzó a ordenar las cosas. Eso que pasó en la creación pasa en toda persona que busca a Dios. Pasa en toda persona que le entrega su vida a Dios. Por lo regular, una persona sin Dios está desordenado y está vacío. Y hay tinieblas sobre su vida. Y el Espíritu Santo, cuando empieza a llenar su vida, comienza a ordenar su corazón, sus pensamientos. Se empieza a dar cuenta que está mal. Se empieza a dar cuenta que está en pecado. Y comienza a buscar a Dios. Te cuento un testimonio. Con esto avanzamos.
Hace tiempo nosotros estábamos en el centro y estábamos como pastor de jóvenes, y una ocasión pasó un joven vestido de naranja. Era un sábado, venía de su empresa, y yo por lo regular estaba en la entrada del lugar donde teníamos reunión, al lado del CETEC, y pasó este muchacho y le digo, oye, te invito a una reunión, y miró su reloj y digo, ¿qué tanto demora? No, pues 1 hora y media. Vamos. Subió, cantamos alabanzas, predicamos. Al final de la enseñanza y de la alabanza, ese joven estaba llorando. Yo dije, la palabra le tocó. La palabra tocó su corazón. Y al final me acerco a él y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me dice, me siento raro. Digo, ¿qué pasó? Desde que entré, desde que comenzaron las alabanzas, me empecé a preocupar y empecé a ver mi vida. Dice, te cuento algo en confianza. Me dice, yo me estoy separando de mi esposa. Entonces, yo venía pensando, salí de mi trabajo y venía pensando, esta mujer no me entiende, esta mujer no me pone lonche, esta mujer a veces no está conmigo. Y él venía así, me tengo que divorciar, me tengo que separar, total, hay muchas mujeres. Y hasta que te encontré y subí, y me pasó algo, me dice, me pasó algo. Dice, dejé de ver a mi esposa. Dejé de pensar en mi esposa. Yo estaba como en una burbuja, dice, mirando solo hacia afuera. Se rompió esa burbuja y me comencé a ver. Dice, ¿sabes qué? Yo tomo, me dice. Yo soy alcohólico. Yo me gasto, cobro. Yo ahorita iba a una cantina. Cobro, me gasto mi dinero, llego a mi casa tomado, y obviamente mi esposa se enoja, peleamos. Le he pegado a mi esposa, me dice. Oye, estoy mal, dice, estoy mal, y se puso a llorar ese hombre. La presencia de Dios le hizo ver su vida. A veces nosotros estamos viendo hacia afuera. ¿Por qué me trata mi mamá así? ¿Por qué la gente me trata así? Tal vez por nuestra conducta, pero no lo vemos. Y la presencia de Dios nos hace vernos a nosotros. David estaba ahí, contemplando la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, Dios demuestra tu corazón. Y a veces nuestro corazón es malo y dañamos, y un corazón herido va a herir a otros. Puedes decirlo en tu mente, un corazón herido va a herir a otros. Un corazón traicionado va a traicionar a otros. Por eso la gente actúa de esa manera. Un corazón que le fueron infiel por lo regular, repite lo mismo. Pero Dios cambia los corazones. ¿Lo crees? Yo lo creo, por eso estamos aquí. ¿Sigue? ¿Qué pasó al final de los días de David? David estuvo en opulencia. En Israel, sus mejores días, sus mejores años, fue cuando Saúl, David y Salomón reinaron. Y ellos siempre iban a la guerra. Y siempre que iban a la guerra, ¿quién iba primero en la fila? Ahí vienen los soldados de David. ¿Y quién venía enfrente? David. Y a veces traían el arca. Pero David se confió. Dile al que está a tu lado, no te confíes. Díselo. Hermano, no te confíes. Tal vez ya llevas años. ¿Sabes quiénes caen más difíciles? No los nuevos están empezando. A veces caen los de mayor edad, los que llevan tiempo en el evangelio. Se confían, bajan la guardia y caen. Un día David estaba en un terrado, lo leemos. Ponlo, escúchalo. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Había épocas que no había lluvia, los lugares se secaban. En tiempo de lluvia no salían a la guerra muchos, aunque sí. Pero en ese tiempo que él tenía que estar en la batalla, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. ¿Qué dice abajo? Pero David no fue, se confió, total, ellos ganan, vayan.
Y el problema no es que se quedó. Dice, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Sabes qué pasó? Y sucedió un día, esos días de guerra, él se quedó y un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde lejos del terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Tal vez si hubiera visto una señora no agraciada, hubiera gritado, ¡hey señora, tápese! O se hubiera ido por otro lado. Pero este joven ya no era tan joven y él tuvo un problema en el área sexual. ¿Cuál fue el primer regalo que le dieron a David cuando ganó la guerra? La hija del rey. Y la hija del rey no era una muchacha. David tuvo problemas en su área sexual. Y hermanos, el área sexual es uno de los detonantes que destruyen familias, vidas, enfermedades. Veracruz es el segundo lugar a nivel nacional. Bueno, Coatzacoalcos es el segundo lugar a nivel nacional en VIH. ¿Me escuchaste? Yo soy enfermero, yo trabajo en un hospital, sé datos. He visto pacientes morir por promiscuidad sexual. David tuvo ese problema. Tuvo muchas mujeres y eso estaba en su corazón. Si usted es joven, fue mujeriego o mujeriega, tiene un problema. Su corazón es infiel. Cristo lo puede transformar, pero queda ese viejo hombre en usted y en mí. Y si usted se descuida, va a caer. Esto es serio, ¿no? Esto es terrible, porque destruye familias, destruye iglesias, destruye hogares. Se descuida este hombre, ve a esa mujer y la codició. La mandó llamar, se acostó con ella. Esa mujer era casada y salió embarazada. Y como quería que eso se tapara nada más, mandó a traer a su esposo. Su esposo no se quiso ir a acostar con ella, léelo después usted en la Biblia, y lo mandó al frente de la batalla y lo mataron. Y se la trajo después. Y eso trajo muerte, guerra a su familia. David fue un buen rey, pero fue un mal padre. ¿Cuántos de nosotros podemos ser buenos en nuestro trabajo? El mejor enfermero, el mejor ingeniero, el mejor. Y en la casa, no ser un buen padre, no ser un buen esposo. David fue un gran rey, pero como esposo tuvo muchas cosas en contra. Y como padre, también. Pero algo hizo David que nos lo regala hoy. ¿Sabes qué hizo David? Mira qué hizo David. Salmo 51. Léalo usted en casa, anótelo, tarea. Leer el Salmo 51 en casa. ¿Lo va a hacer? No te lo voy a leer todo, solo algunos aspectos que llamaron mi atención. Dice, ¿qué dice David después de que pecó? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pásalo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sigue? Porque yo, ¿qué? ¿Qué está ahí? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Número 1, y eso está hasta en los grupos de autoayuda. ¿Qué tiene usted que hacer? Reconocer que usted es alcohólico. Los que van a los grupos de autoayuda. Reconocer. El que reconoció era pecador, que necesitaba el perdón. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué estaba entendiendo David? Que Dios
lo ve. ¿Tú puedes ver a Dios, hermano? No. Me ha tocado casos de ver el esposo, que la esposa se enteró que su esposo le fue infiel y la esposa está llorando enfrente del esposo por el dolor que causa una infidelidad. Y le digo, mira, observa el dolor del pecado. Tu pecado, ¿cómo tiene el corazón de esa mujer? Mírala. Se agachaba la cabeza. No, date cuenta. Ahora, eso es en lo natural. Dios nos ve, hermano. Nosotros no nos damos cuenta del dolor que le causamos a Dios cuando le fallamos, cuando le negamos, cuando hacemos cosas en secreto. Como nadie nos ve y no veo a Dios que me ve, yo no siento nada. Pero si alguien de mi familia me ve y lo veo sufrir, digo, qué mal hice. Bueno, David estaba reconociendo que había ofendido a Dios por su pecado. ¿Me escuchas? El ser humano tiene que reconocer que le ha fallado a Dios. La gente se quiere acercar a Dios. Nuestros pecados nos separan de Dios. Pues antes de ir a Dios, yo tengo que decirle, Señor, perdóname, limpia, lava. ¿Sigue? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios tiene que cambiar nuestro corazón. El ser humano no puede ser fiel. ¿Escuchaste? No dije no quiere, no puede, por naturaleza es pecador y va a ser tendiente al pecado. Lo único que puede pasar para que un hombre cambie es que le den un nuevo corazón. La Biblia le llama nacer de nuevo, le da un nuevo espíritu. ¿Sigue? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta, hermano. Cuando usted es cristiano y peca, el gozo se va. Hay muchos cristianos ya sin gozo por el pecado. Ahora, si no eres cristiano, peor. Vive uno en tres sentimientos: miedo, culpa y vergüenza que causan el pecado. ¿Sigue? Entonces, cuando me arrepiento, busco a Dios, cambia mi vida, cambia mi corazón. No solo afecta mi vida, sino afecta a otros cuando alguien cambia. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué está diciendo David? Cuando yo cambie, cuando yo empiece a hacer lo recto, por lo regular, tú quieres que otros busquen a Dios. Aquel que se ha convertido a Dios, hermano, quiere que otros se conviertan. Como cuando tú vas a un lugar o pruebas algo sabroso, dices, mira, pruébalo también. Porque quieres compartir eso sabroso, eso rico. Bueno, cuando tú tienes al Señor en tu corazón, tú quieres que otros sean salvos. Porque tú fuiste salvado para salvar a otros. Amén. Mira últimos dos textos. Con eso termino. Pablo, en el Nuevo Testamento, hace una predicación y comienza a hablar de Israel y de toda la historia. Y en esa enseñanza menciona a David. Y mira lo que dice. Dice, quitado Saúl fue quitado. ¿Le levantó por rey a quién? David, de quien dio también testimonio, o sea, Dios, diciendo, he hallado a David, hijo de Así, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un hombre que es conforme al corazón de Dios hace las cosas que Dios les pide hacer. ¿Saben que un día pasamos por este terreno? Fuimos a visitar una familia por allá abajo. De regreso lo vimos y dije, oye, está bardeado, está bonito, estaría bien para la iglesia. Estuvimos orando por un lugar y Dios nos mostró que era aquí. Este lugar fue una cantina llamada El Gato Negro. Hasta todo el mundo, ¿y dónde es? ¿Dónde era el Gato Negro? Ya saben, la gente, ¿no? Entonces Dios nos dijo que en este lugar
Dios iba a restaurar muchas personas. Dios dijo que en este lugar iba a hacer muchas cosas. Hemos orado aquí, hemos clamado, hemos obedecido a Dios. Y ha habido cosas, gente que me ha dicho, pastor, pero ahí no, porque ahí era un lugar de vicio. ¿Cómo se va a hacer? No, ahí no, porque creo que ahí mataron a alguien. Dios, ¿cómo? No te preocupes. Cuando Dios está, Dios santifica, Dios cambia. Y tú haces lo que Dios te manda hacer. Y mira este otro pasaje, avanza de ese. Y dice que de la descendencia de o sea, de la descendencia de David, y conforme a la promesa que hizo Dios, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. ¿Quién fue el Salvador de Israel en un principio? David, mató a Goliat. Y gracias a esa muerte vino la victoria. Goliat representa el pecado, y no un pecado chiquito. ¿Qué tamaño tenía Goliat? Dice que era como de 3 metros. Su espada pesaba como 6 kilos. Su coraza y todo. O sea, el pecado, hermano, no es cualquier cosa. El pecado es grande, la maldad es grande. Satanás es grande y te quiere destruir. Dios usó a David con una onda, con una piedra. ¿Qué posibilidades había de encajar la piedra? Incierta. David, muchos dicen, es que David la lanzó, pero Dios la agarró y la encajó en la frente de Goliat. Y no se fue para atrás, por si no había muerto, dice la Biblia que se fue para enfrente y se la encajó más. Y todavía David fue y agarró la espada y le voló la cabeza. Porque al pecado hay que matarlo, hay que perseguirlo, hay que destruirlo. Si usted batalla con un pecado, hermano, no lo deje. Porque te va a comer, porque te va a destruir, porque te vas a descuidar y está ahí escondido para destruirte. ¿Escuchaste? ¿Cuál es la única forma de ganarle al pecado? 2 cosas. Una, entregarle tu vida a Jesús, el cual le quitas la autoridad a Él. Y número 2, ¿sabes qué hacía David? Solito. Y David, allá está, con las ovejas. Platicaba con las ovejas. ¿Has platicado con un perro? Sí, y te platicas y te mueve la cola. Te contesta el perro de su manera, ¿no? David platicaba ahí, pero no estaba solo. Platicaba con Dios. Hay gente que puede estar con familia, con personas, con amigos y se siente solo. Hay un vacío muy grande en su corazón que solamente Dios puede llenar. Creo que sí. ¿Pasa? Terminamos. ¿Qué te quiero decir esta mañana? Serio. El diablo, hermanos, te quiere destruir. Es más, no sé cómo está tu familia. Tal vez ya está destruyendo tu familia. Ya está. ¿Sabes qué hace primero? Hay una regla de Satanás. Dice, el lobo se quiere comer a las ovejas, ¿no? Pero dice, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas, entonces las puedo matar, me las puedo comer. ¿Quiénes serían los pastores de un hogar? El pastor cuida, protege, dirige, alimenta. ¿Quiénes serían los pastores de un hogar? Si está tu esposo al lado, dile, hey, ¿qué hablan? Tú eres el pastor. Y tu pastor hombre, dile a la pastora, a la esposa, hey, tú eres mi ayuda. Los dos. Amén. Que no hay pastora, pero los dos somos los que pastorean al rebaño. ¿Cómo queda el rebaño si el pastor grande se va? Si la pastora, la mamá anda, perdóname la expresión, pero anda mal,
Iba a decir otra cosa. Anda, los hijos aprenden más de ver que de palabra. No grites, chamaco. Y al rato, pues, me está diciendo, no tomes. Y ve que, y sabes, yo viví en una familia que tomaba, y la gente que toma como desinhibe sus emociones, ¿sí? Sus pensamientos se apagan mucho y generan emociones, viene la risa. El que no cantaba, hasta canta y agarra el karaoke, se apagan sus alertas y se vuelve aparentemente una persona alegre. Y los niños que ven relacionan alcohol con qué? Con risa, con alegría, con chiste. Pero después que sube el alcohol, esos mismos depresores de alcohol van bajando tu sistema y llegan a las emociones. Y la persona que empezó a tomar para olvidar comienza a recordar y comienza a sufrir los recuerdos del pasado. Y al rato ese que estaba bailando, ¿cómo estaba en la mesa? Llorando. ¿Sí o no? Ya se acordó que perdió a alguien, ya se acordó, ya se quiere morir, ya, porque el alcohol es efímero. Y los niños, ¿con qué imagen se quedaron? Con la fiesta, la risa, la alegría. Y al rato, ¿qué van a hacer? Repetir la misma escena. Si los pastores, los papás, están mal, los hijos pueden estar mal. Amén. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Buscar a Dios en lo íntimo, clamarle, pedirle perdón. No sé, hermano, si tú tengas algo que pedirle perdón hoy en este lugar y luego lo hagas en secreto. Pero Dios te trajo a este lugar no solo a ver el escenario que estuvo hermoso, mandaron a hacer las lonas, pintaron, ayer estuvimos aquí arreglando. ¿Saben por qué? Por ti. Porque esperábamos que hoy vinieras. A muchos no les conozco, pero yo esperaba que hoy vinieras. Porque Dios te quiere volver a ti. Pero ¿sabes qué impide que Dios se acerque a ti? Dios nos hizo libres. Dios no te va a obligar. Amén. Tú tienes que hacer un lado el orgullo, decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, cámbiame. Y Él está anhelante de hacerlo. Y sabe que atrás de ti, mujer, hombre, están tus hijos, están tu familia, están tus nietos. Y si tú no te pones en la brecha, el enemigo, ¿qué hubiera pasado si David no hubiera acertado la piedra? Si David no hubiera pasado por ahí, que hubieran peleado los del ejército, el filisteo los hubiera destrozado y hubieran matado a todo Israel. Hermano, si usted baja los brazos, si usted deja de orar, si usted deja de buscar al Señor, su familia se va a perder. Busque a Dios. Amén. Vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. ¿Me ayudas, pues? Para concluir y pedirle a Dios que Él nos ayude. Y esto que vamos a hacer ahorita, lo haga usted en su casa. Inténtelo si nunca lo ha hecho. Ponga alabanzas. ¿Saben qué le dije a este hombre que platiqué con él? En los grupos de AA hay tips que he tomado y los he aplicado a mi vida. Uno de ellos nos decía, un muchacho, es que yo no creo de eso. Yo no creo que Dios pueda cambiarme. Yo no creo que... Le digo, mira, haz como que crees. ¿Sí? ¿Escuchaste? Yo no creo. Soy incrédulo. Pero tú sabes que buscar a Dios te va a beneficiar. Pero yo no creo en Dios. Bueno, haz como que crees. No me gusta orar. Ora, aunque no creas. Un pasito. Lee la Biblia, aunque no lo entiendas.
Sí me estoy explicando. Cosas que tú no sabes hacer, comienza a hacerlas. Y cuando estés haciendo esas cosas, verás lo que Dios puede hacer. Nosotros que lo hemos hecho, hemos visto el resultado. Yo fui esclavo del alcohol, de las drogas. Dios cambió mi corazón. Aborrezco eso. Yo, por tantas cosas que me metí, yo ya olvidaba las cosas. Yo cuando veo un loquito en la calle, me veo. Yo, mira, si es que existiera, así anduviera. Pero Dios cambió mi corazón y me dio otra oportunidad. Y atrás de mí están valientes. Hay valientes en el audio. Hay valientes atendiendo niños. Hay valientes limpiando el patio. Esos hombres y mujeres que un día dijeron, no, pastor, yo no puedo. En Cristo es posible. En Cristo puede cambiar tu vida y tú puedes ser una o uno de esos valientes. Que ahora no solo luchas por ti, luchas por otro, por otras. Gente que me dice, pastor, fíjate que ya le hablé a un amigo, se droga, pero ya le mandó un mensaje, ahora quiere que otros conozcan de Dios. Unos predican en los camiones, otros predican, y ahora el Señor puso el deseo, el poder para hacer su voluntad y establecer su reino en la tierra. Y hoy hay un llamado para ti hoy, que tú puedas ser un valiente. Pero antes de ser un valiente, tienes que ser un adorador. Amén. Y vamos a adorarle hoy. Si te sabes esta alabanza, cántala conmigo. Y dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y Dios hace sus obras. Y si está Dios en ese lugar, mira, Dios va a comenzar a ordenar. Tú invítalo. Señor, ven. Y Él va a ordenar. Él te va a ayudar.